casa. Queridos compañeros, los he convocado aquí porque tengo una interesante propuesta que hacerles. ¿Propuesta? ¿Nos quieres invitar a unirnos a ñam ñam o algo así? Ya vimos que no es muy buena idea eso de las ventas piramidales. No, Tocino, tranquilo. Es más bien un proyecto que puede aportar mucho a la salud de muchísimas personas. Suena interesante. Cuéntanos más. ¿Qué les parece si nos quitamos la pereza y nos inspiramos leyendo juntos? Hola chicas y chicos, les doy la bienvenida a Leemos Juntos. Una manera de viajar desde la comodidad de nuestro hogar es leyendo. La lectura nos permite conocer otros mundos y personajes, identificarnos con ellos, imaginar y vivir otras realidades, la cual aporta a construir una sociedad inclusiva e intercultural. Con la lectura de hoy vamos a navegar por uno de los ríos de nuestro querido Perú, el río Ucayali, el cual alimenta y da vida a todas las riquezas naturales de nuestra selva, entre ellas muchas maravillosas plantas. ¿Conocen estas plantas? ¿Alguna vez han escuchado sobre las plantas medicinales? Esta de aquí es la uña de gato. La conocen también como el milagro amazónico de la medicina herbal, porque sirve para tratar males del sistema inmunológico. Les cuento que esta planta ha sido reconocida como planta medicinal en 1994 por la Organización Mundial de la Salud. Este otro es el Sacha Inchi. Y aquí, en esta botellita, hay sangre de grado, que es muy buena para ayudar a cicatrizar las heridas. Hoy voy a compartir con ustedes un poema que está en el libro que se titula Allí donde cante el viento, el cual ha sido editado por la Casa de la Literatura Peruana. Es un libro que reúne las obras, relatos y poemas de escritores de la Amazonía peruana. El título del poema que escogimos es Fiel Cancillo, del escritor pucallpino Jorge Nájar, ganador del Premio Copé de 1984 y del Premio Juan Rulfo en 2001. Surcando el Ucayali, a medianoche, a lo lejos titilan las luces de Nuevo Orán, pero ya no se ven las de tu pueblo, Charasmaná. Fiel Cancillo, indio, shipibo más puro que los árboles a orillas del río. No por eso el tiempo y su barbarie te evitaron nuestro agravio. No por eso, oh Señor, ojos de lince, niegues tu perdón a la violenta pasión de los años que ardía en nosotros. Río turbio, estancado, allí donde tus gacelas nos iluminaban con la luz de los furtivos encuentros antes del adiós. Yo que las amé tanto, mientras tú perseguías felinos, di, ¿con qué cara partir sin dejar memoria en tu reino? Río turbio, río quemado, fiel cancillo, que no haya odio. Pasa un vapor por la otra ribera, en sentido contrario se adivina, como tú conmigo al hundirnos en noches opuestas, contemplando estrellas diferentes y te pienso. En tu universo solo había bonanza, dioses generosos, cuchicheos, aletazos, el júbilo en los ojos. Sangre de grado y plegarias a la madre de los lagos para curar las torceduras del pulso, el vacío del bosque, tras largas jornadas buscando a la esquiva presa. ¿Qué les pareció este viaje? Por cierto, este poema todavía no termina. Pueden continuar su lectura en el libro Allí donde canta el viento de la Casa de la Literatura Peruana. Los ríos de la selva suelen ser anchos y profundos, rodeados de una amplia vegetación. Con este poema, gracias a la magia de la literatura, hemos navegado por sus aguas. Como se pueden apreciar en el poema, el río y toda la naturaleza nos ha brindado elementos importantes para vivir, entre ellas las plantas medicinales. Somos un país con una riqueza natural infinita, la cual podemos difundir y conocer a través de las fotografías, videos y por supuesto de la literatura. Jorge Nájar es uno de los escritores que tuvo una gran preocupación por dar a conocer la Amazonía.
En esta oportunidad, chicas y chicos, los invito a realizar una lista de plantas medicinales que conozcan. Pueden consultar a sus familiares. En especial, nuestras queridas abuelas y abuelos suelen ser los expertos en conocer estas recetas milenarias para fortalecer y cuidar nuestra salud. Asimismo, los invito a seguir reflexionando en cuán importante es cuidar y preservar nuestra naturaleza, porque de esa manera cuidamos nuestro planeta y nuestra salud, que en estos tiempos hemos aprendido que es el bien más preciado. No olvides compartir esta actividad con tu familia, no solo realizando el reto, sino también contándoles sobre la lectura. Nos vemos la siguiente semana, aquí en Leemos Juntos. Ahora sí, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación para adquirir conocimiento en el hogar de forma divertida. ¿Ya nos vas a contar de tu propuesta? Estaba pensando en toda la información que hemos recolectado en este tiempo sobre el cuidado de la salud respiratoria y estaba pensando, ¿qué les parece si hacemos un blog? Sí, yo quiero ser todo un blogger. Creo que antes de pensar en esa parte, tenemos que tener claro el contenido que colocaremos en el blog, ¿no es así? Tenemos que poner nuestras fotos como los maestros de la salud respiratoria. No. Lo central es la información que podemos brindarle a las personas a través del blog y no nosotros. Así es, creo que es una gran oportunidad para dar a conocer las medidas preventivas a través de recomendaciones publicadas en diversos textos instructivos. ¿Recomendaciones? ¿Textos instructivos? ¿Qué es una recomendación y cómo escribimos una? ¿Qué es un texto instructivo y cuál es su propósito? ¿Qué características tiene este tipo de texto? Algunas de nuestras amigas y amigos quieren compartir las ideas que tienen al respecto con nosotras y nosotros. Bienvenidas y bienvenidos. Es aquel tipo de texto que se compone de instrucciones, es decir, que le brindan la información necesaria al lector para realizar una acción. Dicho más simplemente, son textos que te indican cómo hacer algo. Este texto presenta información clara y precisa, con un lenguaje sencillo, siguiendo un orden y a la vez dirigiendo e instruyendo. Se muestra con un título, una introducción, materiales, procedimientos e imágenes. Muchas gracias. Creo que todas y todos ustedes tienen excelentes aproximaciones al tema. Tenemos ahora un enlace con nuestro docente del día, quien nos guiará en la preparación de nuestros textos instructivos. Bienvenida, profesora. Hola chicos y chicas. Escuché que quieren comenzar un blog donde difundan textos instructivos que brindan recomendaciones para el cuidado de la salud respiratoria. Los felicito por su iniciativa. Gracias, profesora. Esperamos que nuestro blog sea todo un éxito. Bien, debemos primero tener claro a qué nos referimos con recomendación. ¿Se refiere a un consejo sobre algún tema en particular? Por ejemplo, las recomendaciones que conocemos para cuidarnos de la COVID-19. ¿Podrías contarnos cuáles son esas recomendaciones? Mantener la distancia de las demás personas. Usar correctamente la doble mascarilla, de modo que cubra la nariz y la boca. Evitar acudir a espacios cerrados y procurar quedarnos en casa. En efecto, una recomendación es un consejo o una sugerencia que se da a alguien para que esta persona se beneficie. Lo que has mencionado, por ejemplo, evitaría que las personas se contagien de la COVID-19. Como podemos ver en la definición de la Real Academia Española, recomendar se trata de aconsejar a alguien para bien suyo. ¡Excelente! Entonces las recomendaciones que elaboramos tendrán estas dos características. Se escribirán como consejos, es decir, acciones que se busca que la otra persona realice, y se debe considerar que la finalidad es que la persona que sigue la recomendación se beneficie. Así es. Asimismo, cuando hablamos de un texto instructivo, ¿a qué le suena? Suena a instructor. Por ejemplo, hace unos programas tuvimos como invitada a una instructora de yoga. Cuando uno está aprendiendo algo, necesitas de alguien que te instruya. Claro, el término instructivo viene de instruir, que quiere decir enseñar a hacer algo. Un texto instructivo es aquel que brinda una secuencia clara de indicaciones que tiene como finalidad desarrollar una actividad para llegar o lograr un objetivo.
Por ello, nos puede ayudar a organizar un juego, armar un aparato electrodoméstico, realizar un experimento, preparar una comida, etc. Habitualmente, este tipo de textos contienen dos partes: los materiales o herramientas a usar y las instrucciones en sí. ¿Qué les parece si analizamos los siguientes textos? Veamos. ¡Ay, qué rico! Es la receta para hacer una rica pachamanca. Veamos. Podemos ver que el texto indica a un lado los ingredientes que se requieren, como la papa yungay, el camote morado, los choclos, entre otros. Al otro lado tenemos los 5 pasos a seguir para lograr su preparación. En la parte inferior hay una receta para acompañar la pachamanca y vemos que guarda la misma estructura. Están los ingredientes y las instrucciones para la preparación. Así es. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos un texto que nos da las medidas de seguridad para protegernos de la COVID-19 en el transporte público. Profesor, en este caso solo tenemos directamente las instrucciones y no una sección de ingredientes o materiales como en el texto anterior. Lo que define un texto instructivo es que brinda instrucciones al lector en una serie de pasos o consejos para lograr un propósito. Como vemos en este ejemplo, los materiales podrían estar implícitos o simplemente formar parte de las instrucciones. ¿Podrías leerlas? La mascarilla debe cubrir boca y nariz, usar protector facial correctamente, viajar en vehículos respetando el aforo permitido, llevar y usar alcohol en gel para desinfectarse, lavar las manos por 20 segundos al llegar al trabajo y casa. Los materiales están como parte de las instrucciones. Estos son mascarilla, protector facial, alcohol en gel y jabón. Así es. De acuerdo con lo que hemos visto, ¿cuáles podemos decir que son las características y partes que tiene un texto instructivo? Un texto instructivo brinda una secuencia clara de indicaciones a realizar para lograr determinado fin. Además, el texto puede incluir una lista de materiales a usar. Asimismo, un texto instructivo tiene un título y, como hemos visto, puede incluir una o varias imágenes. Exactamente. ¿Y hay alguna consideración que debamos tener para la escritura de cada una de las instrucciones? Excelente pregunta, Tocino. Me indican que es momento de ir a una pausa, así que al regresar responderemos esa y otras preguntas. No se vayan porque ya regresamos. Y estamos de vuelta, chicas y chicos de primero y segundo de secundaria. Seguiremos aprendiendo sobre los textos instructivos para poder crear un contenido que brinde recomendaciones sobre la salud respiratoria y así podamos compartir todo lo que hemos aprendido durante estas semanas a través de un blog. Analicemos un tercer ejemplo de texto instructivo. Leamos el siguiente texto. Recomendaciones para el consumo de pescado en Semana Santa. 1. Come pescado al menos 3 veces a la semana. 2. Evita comerlo frito. 3. Respeta las vedas. 4. Revisa las tallas mínimas. 5. Consume pescados azules a fin de prevenir la anemia. 6. Prefiere el pescado más que otras carnes. 7. Verifica que el pescado esté fresco y en el hielo antes de comprarlo. 8. Compra pescado en establecimientos reconocidos y de confianza. 9. Opta por consumirlo a la plancha o sancochado. 10. Descarga el aplicativo MarPez para un consumo responsable. Veamos con atención la forma en la que están escritas las instrucciones que Alejandro acaba de leer. Están escritas como si fuesen órdenes, ¿no? ¿Órdenes? Una orden es algo que se dice con la intención de que la otra persona realice una determinada acción. Por ejemplo, cuando les digo, apaguen la luz cuando salgan de una habitación, por favor. Les estoy pidiendo que aprieten el interruptor para apagar la luz y así cuidar nuestro consumo de energía eléctrica. Así es, las instrucciones están escritas en un modo imperativo, es decir, a modo de orden o mandato. A esto se le llama función apelativa del lenguaje. ¿Función apela qué? Se refiere a que quien emite el mensaje está esperando que el receptor del mismo realice una acción determinada. En el ejemplo que hemos leído en las instrucciones, las palabras que transmiten orden o pedido son come, evita, respeta, revisa, consume, prefiere, verifica, compra, opta y descarga. Tenemos un enlace con algunas de las chicas y chicos que quieren brindarnos algunos ejemplos para responder a esa pregunta.
Puede ser en muchas ocasiones, como por ejemplo al momento de preparar un postre o plato de comida en casa, en clases cuando los maestros nos piden seguir instrucciones para realizar alguna actividad, también cuando hacemos los deberes del colegio y leemos las consignas, o cuando queremos utilizar un nuevo artefacto y leemos la guía de uso. En nuestra vida cotidiana interactuamos con diversos textos instructivos, como cuando vamos al bus y en la entrada nos encontremos con las normas de bioseguridad, o cuando se nos apetece algo nuevo, así que decidimos buscar en internet alguna que otra receta. También cuando nos sentimos mal y decidimos ir al médico, este nos da una receta para poder mejorarnos. También cuando compramos algún aparato pero no sabemos cómo armarlo o usarlo, así que decidimos ver las instrucciones. Interactuamos con muchos tipos de textos instructivos en nuestra vida cotidiana. Lo más importante hoy en día es los pasos que debemos seguir al llegar a casa, ya que la pandemia nos cambió la vida y debemos acostumbrarnos a una nueva modalidad. Aprender los instructivos de cocina, aprender a cocinar en casa, que también es muy importante. Bien, como han mencionado, un tipo de texto instructivo que vemos bastante seguido son las recetas. Es verdad, sobre todo en este periodo de confinamiento, he escuchado que muchas personas han comenzado a desarrollar sus habilidades culinarias y han optado por aprender a cocinar o probar nuevas recetas. Les comparto un par de mis favoritas. ¡Ay, ya me dio hambre! Otros textos instructivos bastante comunes, como se mencionó, son los manuales. De hecho, aprendí a la mala sobre su importancia. ¡Ya recuerdo! Compramos las repisas para colocar algunos libros y quisiste ponerlas sin leer el manual y casi se te terminan cayendo. Pues sí, definitivamente las instrucciones para poder armar o colocar un mueble son claves. Profesora, cuéntenos, ¿cómo iniciamos con la escritura de un texto instructivo? El proceso para escribir un texto consta de los siguientes pasos. Planificar, que consiste en elegir la situación comunicativa y organizar las ideas previas. Textualizar, que consiste en elaborar la versión preliminar del texto, la versión en borrador. Revisar y corregir, que consiste en analizar si el texto escrito tiene las características para cumplir con su propósito o no, de modo que se pueden realizar los cambios pertinentes si los hubiese. Publicar y difundir, que consiste en encontrar el medio para que el texto llegue a los destinatarios elegidos. En este programa brindaremos orientaciones para los dos primeros pasos, la planificación y redacción de la versión preliminar del texto instructivo. Entonces comencemos con la planificación de nuestro primer texto para nuestro blog. ¿Qué escribiré? Es decir, ¿qué tipo de texto escribiremos? Escribiremos un texto instructivo que brinda recomendaciones. ¿Sobre qué escribiremos? Es decir, ¿cuál es el tema sobre el que se escribirá? Pues escribiremos recomendaciones para cuidar la salud respiratoria. ¿Para quién escribiremos? Es decir, ¿cuál será el grupo de personas a las que se quiere llegar con el texto? Esa es una buena pregunta. ¿A quiénes estará dirigido nuestro blog? Todas las chicas y todos los chicos de primero y segundo de secundaria. Pero también sus amistades y familiares. Bien, ¿para qué escribiremos? Es decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se pretende conseguir? Pues que las chicas y chicos tengan diversas herramientas que les permitan cuidar su salud respiratoria y la de sus queridas familias. Sobre este último paso de la planificación, quisiera añadir que este paso es de suma importancia porque define el propósito del texto, el cual se deberá recordar en cada decisión que se tome sobre el mismo. Por ello, es recomendable que cuando planifiquen cualquier texto que quieran escribir, anoten en un cuadro visible todas las respuestas a estas preguntas, de modo que puedan tenerlas presentes a lo largo de todo el proceso. Así es, ahora nos toca organizar las ideas previas. Recuerden que debemos tener en cuenta la estructura del texto instructivo que vimos en la primera parte del programa a partir de ejemplos. De acuerdo con los textos que analizamos, se pueden considerar los siguientes elementos: el título, las instrucciones, las recomendaciones en este caso, la o las imágenes y la estructura. Así es, ya que el elemento más importante son las recomendaciones en sí, ¿podrían proponer algunas de ellas? Ya sé, podríamos mencionar la importancia de realizar alguna actividad física. Y la importancia de una buena ventilación de nuestros hogares.
Son buenas ideas, pero recuerden que para que estén escritas a modo de recomendaciones, necesitamos hacer algunos ajustes. Sí, recordemos que necesitamos iniciar con un verbo en modo imperativo para que exprese una orden o pedido. De acuerdo con las ideas mencionadas por Tocino y Yang, podríamos decir: ejercita tu cuerpo por lo menos 3 veces por semana, realizando la actividad física de tu preferencia. Ventila diariamente los espacios de tu casa, abriendo las ventanas o puertas. Es correcto. Los verbos ejercita y ventila indican directamente que debemos realizar determinada acción. Asimismo, deben tener en cuenta que las oraciones sean claras y concretas. Es decir, que se comprenda con facilidad y que no sean excesivamente largas para asegurar la fácil comprensión de las mismas. Entonces, ya estamos listos para escribir nuestro primer texto instructivo e inaugurar nuestro blog. Sí, el paso siguiente es elaborar la versión preliminar de su texto instructivo. Es decir, escribir el borrador del texto. Les recomiendo considerar el número de recomendaciones que colocarán para que tengan clara la distribución de la información. También podemos ir viendo las imágenes que complementarán lo escrito en las recomendaciones, ¿verdad? Yo puedo ser el modelo. Podemos poner imágenes mías realizando las acciones que estamos recomendando. Y puede ser. Es una posibilidad. Pensemos también en otras opciones. Creo que estamos listos para elaborar la versión preliminar de nuestro texto instructivo. Muchas gracias por compartir con nosotros, profesora. Ya nos vemos, chicas y chicos. Hemos analizado diversos textos instructivos para comprender sobre sus características y estructura. Aprendimos sobre la base de estos ejemplos que un texto instructivo brinda recomendaciones, indicaciones, sugerencias u orientaciones para lograr un fin a través de determinados pasos. Las instrucciones presentes en el texto se escriben en modo imperativo, es decir, expresando una orden o un pedido, buscando alguna reacción del receptor, en este caso, el público, al cual están dirigidas las recomendaciones. A esto se denomina función apelativa del lenguaje. Asimismo, hemos recordado los pasos para elaborar un texto, los cuales son: planificar, textualizar, revisar y corregir, y finalmente, publicar y difundir. ¿Recuerdan nuestra gran incógnita? ¿De qué manera podemos promover el cuidado preventivo de nuestra salud y la de nuestra familia en relación armoniosa con el ambiente frente a enfermedades respiratorias y la tuberculosis pulmonar en el contexto de la pandemia? Con lo aprendido en este episodio, hemos logrado estar listos para comenzar a redactar textos instructivos que brinden recomendaciones para el cuidado de nuestra salud respiratoria. Y así, compartir todos los conocimientos que hemos venido adquiriendo durante esta semana. Y ahora te toca a ti. Ayúdanos a alimentar nuestro blog. Pon manos a la obra y redacta tu propio texto instructivo con las recomendaciones para el cuidado de la salud respiratoria, las cuales puedes redactar a partir de lo aprendido a lo largo de estas semanas. Luego, con supervisión de un adulto responsable, puedes compartirla en tus redes sociales o directamente con tus familiares y amistades. Recuerda que si tienes alguna duda, puedes hacerla a tu docente. Ya nos vemos, chicas y chicos. Chao, chao. A ver, comencemos. ¿Cómo le pondremos de título al texto? Recomendaciones de Tocino para el cuidado de tu salud pulmonar.